Estas neurociencias son importantes en el desarrollo, sobre todo, y en el aprendizaje de un infante, de un menor. ¿En qué consiste en sí una neurociencia? Sé lo que es una neurona, sé lo que es un neurotransmisor, sé la sinapsis química, pero cómo todo esto se conecta con el desarrollo del aprendizaje de un niño, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline y junto con mis compañeros Emilio, Víctor, Shanat y Carol les vamos a presentar las neurociencias cognitivas. ¿Qué es la neurociencia cognitiva? Es una disciplina que busca entender cómo un proceso cerebral puede dar forma y curso a las actividades mentales, la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la conciencia. Es decir, trata de identificar qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. Yo les voy a hablar sobre el origen e historia de las neurociencias cognitivas. Esto surge entre 1960 y 1980 como un paradigma interdisciplinar que permitía estudiar la mente humana aprovechando todas las técnicas disponibles de aquellos tiempos. Hubo dos personajes aquí que acuñaron el término neurociencia cognitiva a finales de los 70 y estos dos personajes fueron George Miller y Michel Gazzaniga. Bueno, esto también se tiene como un gran pionero de las neurociencias a Santiago Ramón y Cajal, ya que él es comúnmente apodado padre de la neurociencia moderna, que si bien él no acuñó tal cual el término neurociencia cognitiva, pero gracias a él se pudo descubrir la neurociencia. La memoria explícita es la capacidad de poder recordar hechos, datos. Algunas disciplinas y de las neurociencias son la neurociencia afectiva, también la permite a la toma de decisiones y la neurociencia neurolingüística. Para interactuar con el mundo. Y la neurociencia afectiva analiza cómo se comportan las neuronas en relación con las emociones. Un ejemplo de eso por podría ejemplo, ser en relación a la felicidad, recordar la hora la tristeza, de el miedo, una cita, el enojo, o si tienes algo planeado, etc. recordar qué es lo que vas a hacer. A diferencia mientras que de la memoria cognitiva estudia las funciones cognitivas superiores y su base neuronal subyacente. Como por ejemplo que sin embargo, la neurociencia del desarrollo estudia cómo se desarrolla el sistema nervioso sobre una base celular, no es como que así como los mecanismos que se dan en el sino que simplemente neuronal. vas rápido. A esto lo podemos ejemplificar con la plasticidad cerebral, que es prácticamente sino que lo haces como de manera más automática, como la plasticidad que tiene el cerebro para poder realizar conexiones neuronales de acuerdo a la edad de la persona, para que haya un correcto funcionamiento. La neurolingüista, por otro lado, investiga los mecanismos neuronales del cerebro que controlan la adquisición y comprensión del lenguaje. Dentro de la neurolingüística está la programación neurolingüística, que también es conocida por sus siglas en español como PNL y en inglés como NPL. Es una metodología que estudia cómo la mente interpreta el mundo y cómo esto afecta el comportamiento y las emociones. Se basa en la idea de que es posible mejorar la comunicación, la comprensión y las relaciones interpersonales. Las principales características de la programación neurolingüística es que se centra en el presente y en el futuro también. Se basa en el aprendizaje a través de la experiencia. Utiliza técnicas de percepción, comportamiento y comunicación y se centra en la comprensión de cómo se procesa y se interpreta la información. Hola, mi nombre es Víctor y les voy a hablar sobre la neurociencia cognitiva y lo que estudia. Anteriormente mi compañera también ya lo había explicado, yo solamente la voy a complementar un poquito. La neurocognitividad estudia cómo el cerebro genera
y controla los procesos mentales, como la memoria, el lenguaje, la percepción y la toma de decisiones. Es decir, la percepción, la memoria, lenguaje, toma de decisiones y atención es controlada por el cerebro y cómo lo interpreta y lo procesa la información sensorial. Ok, el cómo se aplica en la educación para optimizar las capacidades neuronales de la persona y mejorar el proceso de enseñanzas y aprendizaje. Es decir, también hay ciertos diagnósticos, que ahorita se los voy a decir. El diagnóstico, seguimientos y tratamientos pacientes con trastornos cognitivos, es decir, afecciones que alteran la capacidad de pensar, aprender, recordar, atender y expresarse. Estos básicamente se pueden causar por enfermedades, lesiones, envejecimiento u otros factores. Les voy a explicar sobre unos síntomas de estos factores que ya he explicado anteriormente. Son síntomas que dificultan el concentrarse, dificultan para recordar cosas, reconocer personas, reconocer objetos familiares o cosas que se utilizan cotidianamente en la vida. Unos factores que aumentan el riesgo es el diabetes, fumar, presión alta, colesterol alto, obesidad, depresión y entre otros. Buenas tardes, noches, días, no sé. Bueno, nosotros somos un equipo, no sé qué número de equipo seamos, pero nos tocó neurociencia cognitiva. A mí me tocaron dos temas muy importantes, bueno, o que para mí se me hicieron importantes, que son la toma de decisiones y las funciones ejecutivas. En la toma de decisiones, pues este campo se centra más en el cerebro. Esta nos ayuda, esta pasa cuando hay interacción entre neurotransmisores que influyen en nuestras elecciones. Por ejemplo, los neurotransmisores son de sinapsis química, pues si tenían la duda, y te hablo, Eric. Estas nos ayudan a hacer eso, a tomar las decisiones. Por ejemplo, estas liberan una hormona, o no sé qué sea muy bien, que se llama serotonina. Por ejemplo, cuando vas a salir un fin de semana y te pones feliz, como que se libera la serotonina y hace que pues, te pongas feliz y te vayas a pasear a gusto. Y lo de las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas que nos ayudan a adaptarnos a cualquier circunstancia y se encuentran en el lóbulo frontal del cerebro, en la zona prefrontal. A few moments later. Nos ayudan a establecer metas, a desarrollar planes de acción. Por ejemplo, cuando vas a hacer un plan para hacer las tareas, no sé, dices tal día voy a hacer tal tarea y tal tarea, y los demás días hago otras tareas, ¿no? En eso nos ayudan y son importantes. Por ejemplo, como bien lo dicen, nos ayuda a adaptarnos a diferentes lugares y esto como que nos diferencia un poquito más de los animales, se podría decir. Un ejemplo, el razonamiento. Algunos razonamos, bueno, más o menos.